Amén. Y ahora vamos a pasar a la parte de la enseñanza con nuestra hermana Marisol Miranda, la Parashat Tetzaveh, y el tema es cómo renovar la calidad del aceite de tu lámpara. Y el texto lo encontramos en Shemot, Éxodo 27:20, que lee: y mandarás a los hijos de Israel a que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Bien, amados, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Es un gozo para mí compartir la enseñanza de esta tarde. De antemano quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Es un gozo para mí compartir la escritura, lo que el Eterno ha puesto en mi corazón. Y agradezco a todos ustedes su paciencia y por escuchar en esta tarde lo que el Eterno quiere para nosotros. Amén. Vamos a comenzar con oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Eterno, gracias por esta Torah bendita que tú has puesto como tesoro para cada uno de nosotros. Permite que la enseñanza de hoy supla todas nuestras necesidades, Padre, que tú hables a nuestro corazón conforme a ellas. Abba, por los méritos de Yeshua, pasa carbón encendido por mis labios y no permitas que ninguna palabra salga de mi intelecto, sino que sean palabras dirigidas por tu Ruach, por los méritos de Yeshua, tu Hijo. Amén. Bien, hoy estaremos compartiendo la parashá Tetzaveh. Se encuentra en Shemot 27:20 al 30 y la Haftarah en Yehezkel 43:10, hay un número de más. Y para la Brit Hadashah o el Pacto Renovado, los escritos del primer siglo en Ibrim, Hebreos 4:14. Y hoy vamos a estar compartiendo el tema cómo renovar la calidad del aceite de tu lámpara. Este es un tema que estuve escudriñando la parachá, la porción de esta semana, y aunque habían otras cosas que llamaron mi atención, el Eterno realmente me dirigió por este lado, así que yo espero, confío en el Eterno que así como yo he sido edificada en esta enseñanza, cada uno de ustedes también pueda. Vamos entonces al resumen de la parashá. El aceite nos habla de los siguientes temas. El aceite para las nerot, o sea, las lámparas. Ner es lámpara singular, nerot plural. De la menorá, sabemos que hay 7 lámparas, 7 ner, 7 nerot. Y el Eterno ordena a Moisés que mande al pueblo que debe traer aceite puro de oliva prensado para encender la llama perpetua en el lugar santo. Esta sería dispuesta por Aarón, el sumo sacerdote y sus hijos. Sabemos que ellos estaban a cargo, pero los sacerdotes también hacían, llevaban a cabo estas funciones según se les era asignadas. También nos habla de las vestiduras para los sacerdotes. Es un tema muy interesante, pero mucho más extenso. Las vestiduras consistían básicamente en el pectoral, un efod, que era el delantal, una túnica, el turbante, los pantalones de lino y un cinturón. También tenían 2 piedras de ónice que llevaban escritas los nombres de los hijos de Israel colocadas en las sombreras del efod. El pectoral del juicio debía tener 12 piedras, una por cada tribu, y el sumo sacerdote llevaba así a todo el pueblo en su corazón. El Urim y el Tumim también, que servían para discernir la voluntad del Eterno, iban también en el pecho del sacerdote. Contiene también una descripción detallada de la consagración de los sacerdotes. Recuerden que estamos en la edificación y el levantamiento del tabernáculo, y parte de todo este proceso es la ordenación de los sacerdotes, la consagración, el inicio del oficio sacerdotal formalmente. Y entonces es en esta paracha en Tetzaveh que se da
una descripción con mucho detalle, con los sacrificios que se iban a hacer, los procesos, los días que iba a durar la consagración. También se ordena la construcción del altar de oro, con esto termina la paracha para quemar el incienso, algo muy hermoso también, pero queda al final de nuestra paracha y no lo vamos a discutir el día de hoy. Contiene 7 mandamientos, 4 son performativos, o sea, que se hacen, hace y 3 prohibitivos, lo hace que no se hace. La misma número 98 que está en esta paracha es la misma para los sacerdotes encender la menorá en el Beit HaMikdash todas las noches, y basadas en esta misma que vamos entonces a desarrollar la enseñanza del día de hoy. El texto base, como leyó nuestro pastor, se encuentra en Shemot 27:20. Les marqué aquí dos versiones, una en la Biblia de las Américas y otras en el Humash Sion Levi. Y la Biblia de las Américas nos habla sobre el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. En la versión de Sion Levi nos dice el aceite de oliva puro prensado. Y yo sé que cuando leemos estos versículos en la Torah, entonces quedamos como que, ok, es prensado, es machacado, es molido, ¿qué es lo que es? Y eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. ¿Cómo se llevaba a cabo el aceite, cómo se producía el aceite, para poder entender cuando la Torah nos habla de un aceite puro, de qué está hablando la Torah? Porque hay diferentes tipos de aceite que se producían para diferentes usos. Y si entendemos de qué se trata, qué es lo que el Eterno nos quiere ministrar a través de esto, es realmente muy hermoso. Nada de lo que está en la escritura está puesto al azar, y aunque este proceso no está en la escritura, pero era el proceso que se utilizaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo para producir el aceite que alumbraba la menorá. Y si en ese proceso podemos obtener una enseñanza, que definitivamente la hay, porque podemos entonces comprender mejor las palabras de Yeshua, entonces tenemos algo que aprender y algo que aplicar a nuestras vidas. Hay 3 niveles de aceite por cada cosecha y vamos a explicar esto. Las aceitunas se cosechaban 3 veces al año. Se recolectan en diferentes tiempos porque no todas maduran a la vez. Maduran a ritmos diferentes según su exposición al sol. Las aceitunas que maduran con mayor rapidez son las que se encuentran en la parte superior del árbol. Estas son las que reciben mayor cantidad de luz solar. Existen, por lo tanto, 9 clases de aceite de oliva. La diferencia entre ellos se debe al modo que se emplea para fabricarlos. O sea que la cosecha de las aceitunas no se llevaba a cabo todas a la misma vez. El árbol se cosechaba según las aceitunas iban madurando. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Mishnah nos habla y nos detalla de cómo se hacía este proceso. Hay 3 cosechas, eso ya lo hemos establecido. Hay aceitunas que están en la parte superior del árbol. Esta es la primera cosecha, por ponerlo así. Es así, es la primera cosecha, las que están en la punta del árbol. No sé si ustedes tienen la oportunidad de ver los dibujos. Yo traté de ser lo más gráfica posible, pero las que están en la parte superior son las uvas que están ya completamente maduras, son las uvas negras. Estas aceitunas maduran con rapidez, se encuentran en la parte superior del árbol y reciben mayor cantidad de luz solar. Esas son las aceitunas que se cosechan primero. El aceite de la primera cosecha es el que proporciona la luz más diáfana y más brillante. Le siguen entonces en orden el aceite de la segunda y la tercera cosecha. Así que en esta primera cosecha, sigo diciendo uva, estas aceitunas están en la copa del árbol, que conocemos la parte superior del árbol porque está más expuesta al sol. Y si comenzamos entonces a
tratar de entender un significado espiritual, podemos ver que al estar más puestas al sol, al calor del sol, estas son las que maduran. De la misma manera, en la medida en que estamos más expuestos a la luz de la Torá, podemos ver cómo se maduran mayormente. Y quiero que vayan haciendo ustedes mismos su propia analogía. La segunda cosecha es la segunda, la que está en medio del árbol, la parte del centro del árbol. Esta cosecha se toma de las aceitunas que están en la parte media y no reciben tanta luz solar como las primeras. Esta cosecha se recoge, pero se extiende sobre los techos para que las caliente el sol. Como no reciben tanta luz solar, no maduran completamente. Entonces se les ayuda un poco, se recogen entonces más tarde y se calientan al sol, se ponen en los techos para que el sol ayude a terminar el proceso de maduración. Una vez cosechadas, ya mencioné esto, la tercera cosecha entonces, la tercera cosecha es la que está en la parte inferior del árbol. La tercera cosecha se toma de las aceitunas que están en la parte inferior, a donde el sol apenas llega. Estas aceitunas no pueden madurar por sí mismas en el árbol. Luego de cosecharlas, se las coloca en una tina para que maduren hasta que fermentan. Luego que fermentan, se ponen entonces al sol para que sequen. De manera que este es el proceso en el cual se cosechan las aceitunas. Cada aceituna, cada cosecha va a pasar por un proceso de extracción del aceite. Y hay 3 procesos de extracción de aceite. Por eso es que hay 9 niveles de aceite, porque hay 3 clases de aceite por cada cosecha según el proceso que sufrió esa aceituna. Por ejemplo, la aceituna de la parte superior es procesada 3 veces para extraer 3 tipos de aceite de esa misma aceituna y así sucesivamente. ¿Qué me recuerda esto a mí cuando estaba estudiando? Vino a mi mente la parábola del sembrador. Matillahu 13:3-9 nos dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Así que el que tiene oídos para oír, oídos que oiga. Así que esta es la parte que me interesa. La parte de la que cayó en buena semilla, en buena tierra. Las que no cayeron en buena tierra no es de interés hoy, pero sí la que cayó en buena semilla. Hay claro que hay 4 tipos de terreno. Está el terreno que produce a 30, el que produce a 60 y el que produce a 100. Estos 4 tipos de terreno, el que es la tierra buena, la Torá nos habla, la escritura, Yeshua nos dice la interpretación de lo que es la tierra buena. Así que eso es lo que nos interesa hoy. ¿Qué particularidad, qué características tiene la tierra buena, que es la que produce fruto? Aunque no al mismo nivel, pero sí produce un buen fruto. Y eso es lo que debemos tener presente. Primeramente nos dice que escucha la palabra con corazón recto y bueno. Eso está en Marcos 4:20. No cité la interpretación. Yo solamente recogí de los 3 evangelios sinópticos, lo resumí lo que dice la interpretación Yeshua de la parábola. Así que lo primero que nos dice es que escucha la palabra con corazón recto y bueno. Aquí podemos entender entonces, perdón, que nos está hablando Yeshua de la disposición del corazón, de la honestidad, de la bondad, de la sinceridad, de la humildad que
tiene esta tierra para recibir esa palabra, para abrazar esa palabra. Así que el corazón recto y bueno nos habla de esa disposición. Eso en términos generales, hay muchas cosas más que podríamos interpretar. Pero lo que quiero en esta tarde establecer es esa disposición del corazón. Es un corazón bueno, un corazón humilde, un corazón recto, un corazón que ama la justicia, que busca la verdad. La segunda característica dice es que la retiene y la acepta. Esto nos habla de que hace la palabra suya para producir un crecimiento, la practica. Así que esta tierra que representa al hombre, porque los terrenos son el hombre, esta persona retiene y acepta la palabra. No la rechaza, sino que la retiene, la aprende, la hace para sí y la retiene para sí. Y por último, dice, preserva, es la que persevera para dar fruto, es aquella que persevera. ¿Persevera para qué? Continuar tratando de lograr algo, restando importancia a las dificultades, porque hay frutos que no son fáciles de dar. Perdón. Así que perseverar para dar fruto implica tener consistencia, pero también implica el que en algún momento dado se puede fracasar. En el intento podemos fallar, pero persevera. Es lo que dijo Yeshua, es aquel que persevera. La tierra buena es aquel que persevera. Por eso tenemos frutos, personas dando frutos al 100, al 60 y al 30, porque todo va según el nivel donde se encuentre esta persona en estas características, en la escuchar la palabra, en retenerla y en perseverar. En la medida en que estas características se ven, se practican, aumentan, se dominan esta disciplina, entonces el fruto va a aumentar, pero no significa que el fruto que esté dando, aunque sea un 30, no sea bueno. Y vamos a ver qué interesante es esto. El Eterno no está buscando un corazón o una persona que sea perfecta, que lo haga todo bien o que no se equivoque, pero sí está buscando una persona con un corazón recto, una persona que sea capaz de retener y aceptar la palabra y que persevere para dar fruto. Si da 30, 60, 100, eso lo vemos en el camino, pero no es lo que el Eterno está buscando. Volvemos entonces a este diagrama, a las 3 cosechas de las aceitunas en el año y a los 3 grados diferentes de aceite que produce. Cuando yo escudriñé y pude hacer esta relación, el Eterno me mostró esto, pude ver entonces que la parte superior del árbol de oliva representa el 100% de la cosecha, de la que vimos anteriormente, porque estas son las que maduran con rapidez. Estas son las que maduran en el árbol y son las primeras que se cosechan y son las que ya están listas, ya están preparadas para poder extraer el aceite. Tenemos entonces la parte media. La parte media está relacionada con el 60%. Son estas aceitunas que algunas maduran, no todas, pero necesitan un poquito de calor y hay que ponerlas en el techo. Esta la asocié con el 60%. Y la parte inferior con el 30%. Estos son los que definitivamente no pueden madurar en el árbol. Son muy jóvenes, no alcanzaron el sol, no tuvieron suficiente tiempo, pero no son descartadas. Son retiradas del árbol, pasan por otro proceso, terminan secándose al sol para obtener aceite. La cosecha de aceite entonces vemos que está estrechamente ligada al crecimiento del fruto del árbol de oliva, puesto que los más maduros darán su aceite primero. No todas las olivas maduran en el árbol, y esto va a afectar la calidad del aceite, porque no todas van a estar en el mismo nivel. Y esto en cierta manera va a afectar un poco el proceso, pero todas están en igual de condiciones. Eso lo vamos a ver más adelante. La parábola del sembrador y la cosecha de las olivas tienen una relación directa
Y nos enseñan tres cosas. Primero, que todo el esfuerzo por crecer, aunque sea pequeño, es bueno y producirá un buen fruto si la tierra es buena. Así que no importa cuánto fruto yo esté dando, si yo me estoy esforzando y el esfuerzo mayor que yo puedo hacer es de un 30, eso es bueno. No hay problema con eso. Lo segundo es, lo verdaderamente importante son las condiciones de la tierra y no la cantidad del fruto. De eso podemos ocuparnos después. Así que yo sí tengo que ocupar de que mi tierra sea buena. Yo tengo que ocuparme de que mi corazón sea bueno, que sea recto, que yo persevere, que yo acepte la palabra, que yo la practique, que yo me esfuerce. Si mi tierra es buena, yo voy a dar fruto. No sé cuánto, pero voy a dar. Porque la semilla es buena, la semilla es la Torá. Así que la semilla siempre va a dar fruto en tanto y en cuanto el terreno sea bueno. Así que, número 3 nos enseña, todos tenemos las mismas posibilidades para alcanzar madurez. Hashem no tiene hijos con privilegios, solo hay hijos que han entregado su vida completamente. Así que el que está en la línea del 30, si se esfuerza, puede llegar al 60. Y se esfuerza más, llega al 100. Al igual que el que está en el 100, si se descuida, puede terminar en el 30. Así que esto es algo que, en otras palabras, depende de ti. Somos nosotros los que decidimos en qué parte de la cosecha de olivas estamos. Si estamos en la copa del árbol, si estamos en la parte media del árbol o si estamos en la parte inferior del árbol, porque todo va a depender del esfuerzo que nosotros pongamos. ¿Por qué de nosotros? Porque nosotros somos el terreno. Así que yo soy la que decido cómo esa semilla yo le voy a dar el espacio para que crezca. Amén. Seguimos. 3 formas de preparar el aceite para el servicio del tabernáculo. Hay 3 maneras en las cuales se preparaba el aceite. El tratado de Menajot en la Mishnah 86a nos dice lo siguiente: para el aceite puro se colocan las olivas en un mortero. Y esto es lo que le hablaba al principio. Uno nos dice machacado, otros nos dicen golpeado, otros nos dicen batidos. Vamos a entender a qué se refiere. Esta palabra hebreo, katit, viene de la raíz katat. Es un verbo. Y lo que significa es golpear, aplastar, golpeando. O sea, que es dar un golpe. Una manera de verlo es romper en pedazos. Se colocaban entonces las aceitunas en un canasto para escurrir el primer aceite. Meamloes nos dice, cuando la Torá especifica aceite hecho a mano, se está refiriendo al primer tipo de aceite. Este aceite sale de las aceitunas por sí solo y por lo tanto es absolutamente libre de sedimentos. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando veo esto y entiendo, tratando de comprender de cómo se está produciendo el aceite? Las aceitunas que se machacaban o se golpeaban, vamos a usar la palabra golpear en español, es romperlas, es abrirlas, por eso también dice partirlas. ¿Por qué? Porque estas aceitunas no podían, en esta etapa del proceso, no podían ser completamente machacadas, porque al machacarla completamente iban a dejar sedimento. La aceituna básicamente es un 30% aceite, pero también contiene agua. Así que si se rompe muy fuerte, la aceituna no va a liberar solamente el aceite, va a liberar agua y el aceite ya no es calificado para encender la menorá. Por eso Meal Loes dice que prácticamente este aceite tenía que ser liberado por sí solo. Y básicamente lo que se obtenía de estas aceitunas eran unas 2 gotas, estas primeras 2 gotas de las aceitunas que no tenían ningún tipo de sedimento, que espontáneamente, básicamente salían de la aceituna, era el aceite puro de oliva, el que se usaba para encender la menorá. Esta palabra golpeado me llevó a este versículo. Afligidos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados.
perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Yeshua para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo. Estas son entonces las aflicciones que hacen partir el fruto de la oliva para que destile estas primeras gotas de aceite. El ser golpeado para producir este aceite fino y puro no es para destrucción. Por eso me llevó a este versículo. Podemos estar afligidos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos, porque este propósito de este golpe no es para destruir, sino es para que puedas producir el aceite con el que vas a iluminar tu entorno, tu hogar, tu familia, tu comunidad. Pero importante de este detalle, esto fue lo más que a mí me impactó, es que la producción de este aceite tiene que ser prácticamente espontáneo. Y eso me lleva entonces al 100% de la cosecha, de la parábola de la cosecha. Es una aceituna completamente madura que tiene la capacidad de poder soltar su aceite. Y obviamente una aceituna de la primera cosecha dará más aceite de esa manera que una aceituna de la tercera cosecha. Así que es importante que podemos ver en esto. Es como nos dice el Shema, amar a Yahweh con todo el corazón. Tenemos que poner toda nuestra voluntad y el deseo para producir este aceite. Y esto es importante, amados, porque el aceite que va a alumbrar no puede tener sedimento. No nos lo pueden sacar a la fuerza. No puede ser a regañadientes. No puede ser forzado, como Gabriel usa mucho esa palabra. No puede ser de esa manera. Tiene que ser espontáneo. Y que sea espontáneo significa que tiene que salir de mi corazón, de la bondad de mi corazón, de lo genuino, de la integridad de mi corazón, porque realmente deseo hacerlo. Sin sedimentos, sin mezcla, tenía que ser íntegro. La integridad es una característica necesaria para dar una buena iluminación. Solamente este aceite que se producía de esta forma se denomina puro para el candelabro. Ningún otro aceite más podía utilizarse para iluminar el candelabro. Solamente el aceite que se obtenía de esta manera. Hay más aceite, la aceituna iba a dar más aceite, porque hay dos procesos más que le faltan a esta aceituna. Pero ese aceite ya no sirve para el candelabro. El único que sirve para el candelabro es el que ella puede dar espontáneo. El que solamente la rompen un poquito, la abren y la dejan descansar para que pueda liberar el aceite sin la contaminación ni del agua ni de la pulpa. ¿Cuáles son los otros dos procesos para sacar aceite? Tenemos entonces el tratado de Menajot nos sigue diciendo, el segundo aceite se quitan las aceitunas del cesto y se las coloca en el molino de aceite para extraer el segundo aceite. Ya en esta etapa, las aceitunas sí entonces va a un molino. Ya entonces ahí se aplasta, el molino las aplasta ya con más fuerza y comienza a exprimir esa oliva. Luego que ya no sale más de ahí, pues entonces la lleva al mortero y ahí se hace ya una mezcla como un tipo de masa y ya se vuelven a poner en una canasta, se aplastan, se prensan para que entonces pueda sacar el aceite restante. Entonces, en estos dos procesos todavía hay aceite que sale de la aceituna, pero este aceite no sirve para el candelero, pero sí sirve para las ofrendas. Se utilizaba para las ofrendas de harina, para los otros sacrificios que llevaban entonces aceite, requerían aceite, las libaciones y demás. Sí se utilizaba este segundo y este tercer aceite, pero no se utilizaba el primero para las ofrendas, el primero solamente era para la menorá. Estos dos procesos se distinguen porque son procesos en donde la aceituna es forzada a expulsar el aceite. Se requiere de una mayor fuerza. La calidad del aceite no es apto para el uso de la menorá, aunque es para las ofrendas. Y eso es lo que podemos ver de esta parte.
este aceite sí es útil, pero ya es forzado. Ya hay que aplastarla, ya hay que presionarla para que dé el aceite. Y puede usarse, pero para la ofrenda, no para la menorá. Y estamos aquí estudiando y viendo cómo renovar entonces el aceite para nuestra lámpara, porque ese es el que nos interesa en esta tarde. Vamos a resumir entonces lo aprendido. Tenemos primeramente las 3 cosechas de aceitunas guardan relación con el fruto de la semilla de la narrativa de la parábola del sembrador. ¿Qué enseñanza esto nos da? Para tener un buen aceite es necesario llevar mucho fruto. Mientras más fruto llevemos, mejor aceite y más cantidad de aceite podemos llevar. Así que si queremos renovar nuestro aceite, tenemos que llevar fruto. Número 2, que la madurez del fruto determina la calidad del aceite. ¿Qué enseñanza esto nos da? Que un creyente maduro produce una mejor calidad de aceite. En la medida en que maduramos, en la medida en que crecemos, producimos un mejor aceite. El aceite va a brillar más, va a iluminar más. Número 3, las olivas maduran a ritmos diferentes. ¿Qué enseñanza esto nos da? Que Hashem es paciente. La 1 y la 2 es fabulosa, pero no significa que nos quedemos atrás, los que no estamos en el 100%, que no estamos en el 100%, no nos quedamos atrás. Hashem es paciente y espera por las del 60 y por las del 30, en el 10, en donde estemos. Hashem es paciente y espera a que las olivas puedan madurar y obtener ese aceite. Todas van a producir aceite para la menorá. Pero es obvio que las aceitunas que están en una mejor posición en la copa del árbol, que han madurado bien, darán más fácil, mejor y más cantidad de aceite. Las aceitunas que quedaron en la tercera cosecha tuvieron que pasar incluso por un proceso de fermentación, luego ser secadas al sol. Preguntémonos cuánto aceite puede dar eso para la menorá. Muy poquito, se extraía, pero obviamente, por razones obvias, la cantidad era mucho menos. Y número 4, existen 3 procesos diferentes para obtener aceite de cada una de las 3 cosechas. Por lo tanto, existen 9 niveles. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que Adonai es un Elohim de oportunidades. No importa dónde estemos, no importa dónde se encuentren, en qué situación, siempre Eterno dará una oportunidad. Yo cuando estudié y lo veía, wow, 9 tipos diferentes de aceite, la misma aceituna pasando por un proceso y otro, pero yo veía y el Eterno me enseñaba, es que son oportunidades. Tienen oportunidades. No importa en qué nivel se encuentre en su proceso de maduración, si hay que llevarla al sol para que madure, la llevamos al sol para que madure. Si hay que ponerla en un cubo con agua que fermente y luego secarla para que madure, hacemos eso. El eterno amado siempre tiene oportunidades. Siempre hay momentos y siempre hay brechas que el eterno abre para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar. Y no importa en que nos equivoquemos, como hablaba al principio, no se trata de cuánto esté dando, se trata del terreno en el que está la semilla. En este proceso podemos avanzar unos más, unos menos, pero lo importante es que todos estamos avanzando, que todos estamos creciendo y que Hashem nos está dando a todos la oportunidad de dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Por qué necesitamos aceite puro? El Eterno dijo a Moshe que el aceite debía ser entregado por los hijos de Israel para ti. Hashem no necesita el aceite. Eso es un detalle que en todos los comentarios lo va a encontrar. El aceite no era para el Eterno. El aceite era para el pueblo. Había que encender la menorá, pero él no necesita la luz de nuestro aceite. ¿Para qué entonces es importante? En Shemot 29:20, que es parte también de nuestra parashá, nos dice
Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El primer uso del aceite que está registrado en la escritura fue para consagrar un objeto como memorial. Durante su viaje a la casa de su tío Labán, Jacob tuvo una gran experiencia. ¿Recuerdan? Fue cuando vio la escalera y ángeles subían y ángeles bajaban. Al despertar, consagró aquel lugar, derramó aceite sobre un pilar, lo que había utilizado para recostar su cabeza, y lo llamó Betel. El Eterno consagró a Aarón y a sus hijos, pero la responsabilidad de ellos mantener el estatus de consagración era de ellos. El Eterno también dio esa responsabilidad al pueblo. Así que vemos que este primer uso donde del aceite que hace Jacob consagra, separa, marca, sirve como una señal. No es la primera vez que se haya usado aceite, pero la primera vez usada en la escritura, esto es lo que nos dice. Jacob usó el aceite para hacer esa separación, para hacer esa consagración. Y es lo que hizo el Eterno con Aarón y los sacerdotes. Los consagró, pero puso en ellos la responsabilidad de mantenerse consagrados. ¿Por qué sabemos que es así? Porque el aceite tenía que ser renovado diariamente, en forma continua, debía haber luz en el tabernáculo. Así que el Eterno consagró a Aarón y el Eterno consagró al pueblo, separó al pueblo, pero era responsabilidad del pueblo mantener esa unión. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que representa entonces ese aceite? El aceite representa la cercanía del hombre con Elohim. Es la consagración. Lo que pasa es que yo estuve pensando, cuando hablamos de consagración, muchas veces decimos, uy, eso es el sacerdote, el pastor, el ministro allá, el que está al frente, y no nos vemos involucrados como si fuéramos parte de la consagración. Pero la consagración es separar, dedicar. Entonces, ¿por qué no lo vemos desde el otro punto de vista? El aceite es la cercanía del hombre con Elohim. La consagración es esa cercanía. Según yo me separo de lo demás porque yo tengo una función diferente, a la misma vez yo me estoy acercando a algo o a alguien. Nos estamos acercando a Elohim. Así que el aceite va a representar esa cercanía con el Eterno, esa unión con el Eterno. En la medida en que nuestro aceite mejora en cantidad y en calidad, nuestra unión, nuestra comunión con el Eterno va creciendo, va aumentando, se va fortaleciendo, porque estamos cada día más apegados, estamos cada día más cerca del Eterno. ¿Qué aplicaciones tenemos en esto? Continuamente debemos entonces aportar una porción de aceite a nuestras vidas mediante el crecimiento para mantener nuestra consagración, para mantenernos apegados al Eterno, cercanos al Eterno. Eso es lo que produce ese aceite en nuestras vidas. Esa cercanía, esa unión, esa comunión. La luz de la menorá se encendía en las tardes, pero tenía que alumbrar toda la noche. ¿Por qué, amados, se da esta instrucción? Porque el significado que esto tiene es claro que tener el tabernáculo o el templo apagado durante la noche a oscuras, eso no debería ser así. De día no había obligación de encender las lámparas. Las lámparas encendidas en la tarde debían permanecer encendidas toda la noche hasta los días siguientes, cuando el sacerdote volvía a entrar al tabernáculo y de haber alguna encendida se podía encender, pero el mandamiento era en la tarde que se encendía. ¿Qué nos habla esto? Cuanto más oscuro está, es cuando más hay que brillar. Cuando más oscuridad hay, es cuando más aceite tenemos que tener y más tiempo nos tiene que durar.
Cuanto mayor sea la adversidad, la prueba, el dolor, más fuerte debe resplandecer tu lámpara. Más cercano, en otras palabras, tienes que estar del Eterno. Porque tu lámpara es la que le grita al mundo, Yahuwah está conmigo. Es la manera, amados, en que demostramos y dejamos ver al mundo que no estamos solos, que nuestra luz está brillando porque el Eterno está conmigo y más fuerte hay que brillar. La Mishnah nos enseña que se ponía una medida específica de aceite todas las tardes para que la lámpara se mantuviera encendida. Era medio log que interpretado o convertido en onzas sería de unas 9 onzas. La medida debía cubrir toda la noche, incluso las noches largas de invierno. Esa medida cubría todo el tiempo de oscuridad para que la lámpara no se apagara. Y esto es hermoso, amado. Nos está enseñando que para los tiempos más difíciles, para los tiempos más oscuros, para las noches más largas, es cuando más aceite necesitas. Es cuando más cercano hay que estar del Eterno. Es cuando más apegado tiene que estar nuestra vida a la vida del Eterno. Para los días largos y los fríos y los tiempos difíciles, tenemos que tener nuestra buena reserva de aceite, no del aceite prensado, del aceite machacado, no, del aceite espontáneo, de esa reserva que sale porque yo la quiero dar, porque esta es mi vida, porque yo te amo y porque esto es lo que yo he dedicado mi vida. Ese tipo de relación, amados, es el que necesitamos para los días oscuros. No el que nos fuerzan, no el que, ay, qué pena, que tengo que hacer esto, o otra vez esto. No, es el espontáneo, es el que se da con gozo, es el que abrimos nuestro corazón y dejamos que nuestras obras, que lo que nosotros somos, salga delante del Eterno y sea un aceite puro y diáfano capaz de encender nuestra lámpara. ¿Qué sucede cuando la experiencia de la cercanía del Eterno se une con la revelación de la palabra? ¿Por qué, amado? Porque el aceite es una cosa, pero el fuego es otra cosa. ¿Qué es el fuego? El fuego está representado en la Torá. ¿Qué es lo que cambia nuestras vidas cuando unimos esa experiencia? Es por la luz de la Torá. Algo va a pasar, algo va a transformar. Recordemos que la Torá fue dada en el monte Sinaí con fuego. Así que la palabra representa el fuego. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que ese fuego de la Torá tiene que unirse con el aceite de nuestra experiencia, de nuestra vivencia. ¿Qué sucede cuando unimos la experiencia, esa cercanía con el Eterno, ese aceite puro y diáfano que es capaz de alumbrar y de hacer que la luz sea más brillante cuando lo unimos a la revelación de la palabra? Esto es lo que sucede, amados. Entonces, esto se convierte en una pasión. Esto se convierte en algo tan fuerte en nuestras vidas que nada ni nadie nos puede separar. Ellos nos dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esto fue lo que sucedió el día de Shavuot. Esa llama, ese fuego que habitaba en la menorá, que estaba dentro del tabernáculo, se posó ese día sobre cada uno de ellos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos y todos los que estaban con ellos, los 120? No se encontraron ese día casualmente porque nos citamos aquí para encontrarnos. Llevaban 120 días orando, consagrándose, aumentando el aceite, preparando ese recipiente.
uniendo sus vidas, haciendo que la cercanía entre ellos y el Eterno fuera cada vez más cerrada y más unida a la vida de Él. Ellos entonces se encontraban allí unánimes, llenando su lámpara de aceite. Y ese día, el mismo Pedro, que había andado con Yeshua por varios años, aprendiendo Torah, escuchando las parábolas, escuchando todo y aprendiendo todo lo que el maestro iba enseñando, ese día pasó algo diferente en Pedro. Ese día se unió el poder de la unción, del aceite que había en la vida de Pedro, con el conocimiento y la revelación de la palabra. Ese día, amados, 3.000 almas aceptaron que Yeshua era el Hijo de Elohim. Todo esto, amado, ocurrió cuando ambas cosas se juntan. La llama por sí sola no subsiste si no tiene un combustible. Y el combustible por sí solo no hace nada si no hay una llama a la que pueda mantener ardiendo. Así que necesitamos ambas. Necesitamos el aceite que producimos y necesitamos la palabra. Todo comenzó para ellos y para cada uno de nosotros con una sola gota de aceite. Con esa primera gota de aceite que salió de la aceituna. Y llegamos hasta aquí, a hombres y mujeres llenos de la unción, de la Ruach de Elohim, y con una palabra en su boca, predicando con denuedo la palabra de Elohim. Los discípulos transformaron el mundo. Tú puedes transformar lo que sea que te propongas, porque tienes todo para alcanzarlo. Cuando estamos en las manos del Eterno, cuando dejamos que el proceso se dé en nuestras vidas, no hay límites que no tengas. Todo puede ser alcanzado, porque no está en nuestras manos, porque el poder es suyo, la autoridad es suya, y el que abre el camino es Él. Por eso Pedro ese día pudo pararse. Lo que no había hecho en los días anteriores y nunca había hecho, ese día Pedro lo hizo, porque tenía ambas, tenía aceite y tenía fuego, tenía unción y tenía palabra. Y así, amados, podemos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos para el reino de los cielos. Shalom. Oramos. Bendito eres tú, eterno Padre Celestial. Te doy gracias, Abba, por la palabra de esta mañana, de esta tarde. Te pido, eterno Elohim, que así como tú has ministrado mi vida, Padre, que hemos escuchado, que sean cada uno de ellos eterno delante de ti, recibiendo la porción que tú has separado para ellos. Ábreles camino, Padre amado, dales dirección, dale conocimiento, dale discernimiento para poder conocer y entender el camino que tienes para cada uno de ellos. Por los méritos de Yeshua te doy gracias, Padre, gracias por esta oportunidad inmerecida, eterno, que tú me has dado de exponer tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Padre, de una manera especial, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Toda Rabá, amados, muchas gracias. Shabbat Shalom.